Buenas tardes, hoy vamos a hablar de la evolución estructural. Los subtemas a tratar serían el fin de la retícula, la contribución de SOM y la optimización estructural contemporánea, que se divide tanto en lógica de la excentricidad como la energía disipada. Bueno, en principio la estructura reticular se ligaba unívocamente a los rascacielos. La retícula de los pilotes pensada por arquitectos no fue sometida a una reconsideración crítica y en este momento solo podía tener una eficacia que llegaba a las 20 plantas. Consideraciones que habían que tener en los cálculos de esta estructura eran tres fuerzas que actuaban sobre ella, tanto la gravedad, el viento y la actividad sísmica. Bueno, el lento desarrollo histórico de la hipótesis de cálculo fue un obstáculo para el planteamiento científico próximo a la realidad. Básicamente en esta época no se podían hacer cálculos en 3D y lo que se tenían que hacer eran varios cálculos en 2D y hacer experimentaciones con modelos en 3D. Lo que se trataba de buscar en la eficacia de la estructura era buscar los grandes huecos, el independizar la fábrica de toda la función estructural. En cuanto a la estructura metálica, los problemas constructivos de rigidez de sus nudos, una acción horizontal que presentaba un punto de inflexión en su curvatura. En Chicago, en el año 1890, se trata de sustituir el muro exterior por sistemas bidimensionales de huecos, de rigidización de entramado metálico. Las primeras dos imágenes son ejemplos tanto del Masonic Temple como el Old Colony Building, y a la derecha se puede ver más en detalle el pórtico rígido de la primera crujía del Old Colony Building en Chicago. Luego de Chicago, este modelo también se utilizó para dos ejemplos que podemos ver acá. A la izquierda el Woolworth Building en el año 1913 y a la derecha un edificio más famoso como es el Empire State of Mind en el año 1929. En base a la necesidad de liberar obstrucciones del espacio útil, se trasladó el núcleo interior de las comunicaciones y el cometido era rigidizar la estructura. Con los cálculos y estudios de estos tres hombres que salen aquí abajo, Castigliano, Moore y Cross, se logró una nueva eficacia en la estructura, que ya llegaba a las 40 plantas. En el año 1922, G. E. Pex desarrolla el deformímetro, y en el año 1935 Pierluigi Nervi y Guido Berti analizan por primera vez una estructura completamente utilizando este instrumento, que serían los hangares de Oviedo en el año 1935, que se pueden ver a la imagen de la derecha. La modelística permitía resolver estructuras estáticamente indeterminadas midiendo experimentalmente desplazamiento y aplicando la teoría de elasticidad. Previamente al desarrollo de métodos experimentales o analíticos fue necesario concebir construcciones que pusieran en manifiesto la pertinencia de concepción tridimensional en estructuras verticales. Entonces los proyectos que aparecen a continuación son ejemplos de profesionales influyentes en el área que inspiraron a otros a seguir proyectando la arquitectura. En referencia a Le Ricolais, acota el significado de la invención de las estructuras espaciales, entendiendo el problema tensional y la relación materia, forma y solicitación. Entonces, Gulsman descubrió en el 1866 la constitución de las fibras óseas en dos familias de isotásticas. Entonces, se reconoció también, gracias a este método, Robert Le Ricolais sirvió a sus artefactos suspendidos en el espacio y en el tiempo y se mostraron como objetos puros de la reflexión, fuentes de ellos mismos entre disciplinas dispares como lo era la arquitectura, la ingeniería y fueron en ideas cristalizadas en un estatuto físico. Le Ricolais sirvió de inspiración para Lois Kahn y Myron Goldsmith. Entonces, Lois Kahn y Annette coinciden en lo metodológico de Goldsmith, pero no en el desarrollo del proceso de depuración tipológica. Entonces, la referencia al pensamiento de Ricolais, que se expresa en la siguiente diapositiva, esta es muy explícita en relación a la forma y el esfuerzo, la valorización de los vacíos y la referencia en la estructura natural que forma el conjunto del proyecto. Entonces, estructuralmente hablando, existe una experimentación de la pertinencia de las conformaciones tridimensionales en el terreno de la construcción vertical. También hay una geometría tetaédrica que transforma el elemento principal en una expresión tridimensional que también se puede ver en el YAL Art Gallery. Y también existe una fragmentación de la sección en unidades superpuestas de 5 plantas.
Ambos encuentran el mecanismo adecuado para contrarrestar su deformación. En estas ambas imágenes se puede observar la estructura que tenía la City Tower y también cómo el Yale Art Gallery tenían similitudes entre sí, entre estos edificios. La propuesta de Goldsmith principalmente aceptaba las flexiones en barras y momentos en los nudos y mantiene una adecuación entre la estructura espacial y los topos funcionales. Entonces la estructura resistente destinada a componerse a la acción del viento se traslada a la periferia del edificio conformando una macroestructura de hormigón armado, que se puede ver en la siguiente diapositiva. Entonces, la estructura metálica apoyada y colgada de las bandejas de hormigón deja plantas diáfanas que capacitan alcanzar hasta las 80 plantas. Estas y la mínima presencia de la retícula estructural en las plantas restantes inician el camino hacia su disolución. Entonces, se genera este pensamiento entre cuanto más alto sea la construcción, más carácter residual tendrá. Entonces, bueno, la tesis de Le Corbusier se compara mucho con la de Goldsmith, en donde él intuye, o sea, ni la retícula ni la fachada libre de implicaciones tectónicas ya iban a ser principios universalmente válidos, pero Goldsmith lo que hizo en general fue corroborar en el plano técnico la intuición corbusieriana, pero a través de un análisis científico. Skidmore, Owen and Merrill era como se le decía al grupo de arquitectos SOM, que comienza a trabajar en base a la estructura vertical del rascacielos, el cual posteriormente terminaría formando una nueva tipología que alcanzaría hasta los 150 pisos. Esta tipología habría sido planteada en primer lugar por Miriam Goldsmith. La colaboración entre Miriam Goldsmith con Farlus Khan, ambos arquitectos, a finales de los años 50 daría lugar a una de las más interesantes investigaciones con respecto a la tipología del rascacielos americano. Goldsmith y Khan, durante su cargo como profesores en el ITT, habrían dirigido numerosas tesis experimentales que dieron espacio a una innumerable cantidad para realizar la reflexión teórica, y ambos habrían encontrado en SOM una inmejorable estructura operativa en la cual ambos habrían sido general partners. Gracias a la posición de Miriam Goldsmith, SOM pudo generar su aportación más original y positiva para el desarrollo de lo que en ese entonces era la ciudad americana, la cual en ese entonces se está tratando de buscar una estructura adecuada para el contexto comercial bajo el cual se encontraba. Khan, a su vez, desarrolló una mecánica analítica que hizo posible traducir en construcción física lo que antes solamente se podía ver en el papel, pero también creó nuevas formas para abordar el tema del equilibrio vertical, el cual se puede ver representado en la imagen de la interacción pórtico-pantalla. Asumir la construcción real de una nueva tipología estructural alternativa y más eficaz que lo que era la retícula fue en un principio complicado, ya que los sistemas planos de rigidización tuvieron que aparecer, y esto significó que a su vez debían profundizar más aún en el conocimiento de las alturas y perfeccionar lo que en un proceso anterior ya se tenía perfeccionado, que eran los análisis de cálculo y los métodos experimentales. A su vez, se tiene que saber que se necesitará una mayor o menor rigidización dependiendo de las fuerzas o vibraciones bajo las cuales se someta el edificio. Un rascacielos que está sometido, por ejemplo, a una vibración que hace que oscile continuamente alrededor de su misma posición, se obtiene mediante la flexión y la presión media del viento. También se debe saber que el viento es una masa de aire con energía cinética y cuya acción es dinámica, y a su vez su magnitud es determinable solamente por métodos semi-probabilísticos. También se tiene que tener en cuenta que el viento no es la única acción, pero sí es la más continua que aparece dentro de los rascacielos. Los sismos también producen movimientos vibratorios y desplazamientos, los cuales hacen aún más difíciles los métodos de análisis para las personas las cuales trabajan en estos procesos. En esta época, en la final de los años 60, Goldsmith y Khan se plantean el hecho de volver a generar un nuevo tipo de estructura, una estructura mucho más tridimensional y no tan bidimensional como lo era la retícula. Es por eso que aparece la estructura envolvente estructural de mayor simplicidad constructiva, una estructura que funcionaba de manera, como se puede ver en la imagen del esquema estructural del tubo rígido, y no como una estructura superpuesta, como suponía la retícula. Todo esto en base, como se había dicho, a lo planteado por Goldsmith, que era desplazar el núcleo central de los edificios hacia la periferia. Ahora, el cerramiento conforma un verdadero tubo estructural perforado que actúa en contra del vuelco a modo de ménsula empotrada, y que a su vez busca la restitución del muro de carga como elemento activo en el comportamiento tensional del edificio. La desaparición de la estructura en el interior del rascacielos configura un nuevo ideal espacial derivado de la lógica estructural. También
Se debe tener en cuenta que dependiendo de la simplicidad y simetría del esquema, se puede abordar el cálculo de una manera mucho más simple, de la misma manera en que se abordan a principios del siglo XX en Europa, donde en el interior solo se ubican los pilares encargados de soportar las cargas centradas en el piso, mientras que la losa forjada se encarga de dar la conexión entre caras comprimidas y fraccionadas del cerramiento. El Brunswick Building supondrá un nuevo avance del trabajo de SOM, el Tube in Tube, el cual deriva de la necesidad de optimizar el funcionamiento estructural. Este se comporta como una estructura que interacciona pórticos y pantallas, aumentando el rendimiento de la masa estructural. Debido a esto, el Brunswick abre así la posibilidad de construir edificios con un núcleo de 200 a 300 metros de altura. También, la retícula queda superada por un nuevo espacio sin presencia estructural, ya que el edificio Brunswick puede elevarse más que los edificios reticulados con economía y racionalidad. El edificio Brunswick es el mayor hecho de hormigón, con un material ajeno a la evolución tipológica del rascacielos americano. Y por otro lado, la desaparición de la estructura en el interior del rascacielos configura un nuevo ideal espacial derivado de la lógica estructural. El primer intento de reunir usos tradicionalmente separados, ya sea oficinas, aparcamientos, hotel, residencia, en una estructura vertical, fue en el John Hancock de Chicago, construido en el año 1969 por Bruce Graham y Fazlur Khan. A su vez, esta propuesta buscaba incluir un tubo estructural con celosía diagonal en vez de utilizar su versión reticulada. La Sears Towers culmina el trabajo llevado a cabo por SOM en torno a las implicaciones tipológicas de la reflexión estructural en el rascacielos. Este es concebido como un conjunto de 9 tubos entrelazados, componiendo así una figura en disminución ascendente por eliminación sucesiva de tubos. Frente al John Hancock, el haz de tubos de las Sears Towers proporciona un tipo estructural abierto a múltiples de desarrollos. En este gráfico elemental preparado por Fazlur Khan concluye la búsqueda iniciada en 1953 bajo la dirección de Mies van der Rohe. Este hace explícito los parámetros bajo los cuales se desarrollará necesariamente el espacio de oficinas en las siguientes décadas. La reflexión de Le Mesurier ante la lógica reticular del prisma moderno es reveladora debido a que habrá perdido el carácter totalizador que tenía el trabajo hecho por F. Hahn, manifestando la decisión entre el momento técnico y figurativo desde su misma organización profesional. Enriqueció profundamente el desarrollo de la concepción tridimensional de las estructuras. Además, Le Mesurier renuncia a la idea de evolución como nueva superación de límites físicos, pero no una concepción abstracta y general de los problemas tensionales. Este estudia rascacielos desde la proporcionalidad topológica de las estructuras. El razonamiento de Le Mesurier es elemental en su formulación teórica y toma como ejemplo la investigación topológica de Leroy-Collais. La acción del viento sobre un edificio tiende simultáneamente a desplazarlo y cortarlo. La resistencia de la estructura crea una reacción que produce vibración. A efectos de vuelco, solo la masa estructural en los puntos más alejados del centro permitirá el trabajo óptimo del material. A efectos de cortantes, debe desplegarse un sistema de rigidización conectando entre sí los soportes. Esto puede medirse por su índice de rigidez. Las triangulaciones, en especial la tradicional a 45 grados, serán las que mejor se aproximen a un índice de máxima eficacia. Aproximar el centro de gravedad del plano del suelo contrarrestar la vibración. Incorporar el peso propio del edificio transfiriendo las cargas gravitatorias a los soportes externos contrarresta el momento de vuelco. La altura óptima puede ser deducida solamente introduciendo parámetros fijos como el límite elástico de trabajo, el periodo de vibración y las dimensiones de la planta. La lógica estructural de excentricidad es acumular la masa estructural en forma puntual y excéntrica respecto a las áreas tributarias del edificio a fin de optimizar la inercia, conduciendo todo el peso del edificio a esos puntos. Frente a la concepción de rascacielos, Le Mesurier propone pensar el rascacielos como vaciado de una ménsula maciza. A ser evidente en las estructuras verticales, aparece una triangulación espacial hueca, encargada de deducir el peso propio y rigidizar. Emplea un equilibrio complementario donde las cargas gravitatorias estabilizan a vuelco la construcción. El material estructural será replanteado según sea el esfuerzo mecánico de las barras y en función de economía, hormigón para el momento y acero para el cortante. En el Federal Reserve Bank se desarrolló una idea de plaza abierta en la cual la independencia del núcleo de servicios permitirá la creación de naves diáfanas. 4 pilares resisten el momento de vuelco y transmiten las cargas gravitatorias al suelo y un cerramiento en tubo como sistema de rigidización. Esta idea se perfeccionó en el Citicorp Center, en el cual para concentrar las cargas
sobre 4 soportes perimetrales y rigidecera cortante la envolvente, dispone de triangulaciones en V que recogen los soportes verticales fragmentando el edificio en unidades de 8 plantas. Y para evitar el descenso de las triangulaciones se emplea la triangulación del noveno forjado. La liviandad de la estructura manifiesta un equilibrio ingrávido que se consideró en forma superior de expresión tectónica. Se diseñó un sistema de amortiguación frente al viento llamado el Tune Mass Damper, que consiste en una pieza de hormigón flotante sobre una plancha de acero que actúa como una gran masa de inercia, que esta al entrar el edificio en vibración contrapone la fuerza de signo contrario. Con este sistema queda abierta una concepción mixta, mecánica y pasiva de optimización estructural. En el Bank of the Southwest, la estructura se rigidiza acortante el conjunto y transfiere las cargas verticales al perímetro. Esta se descompone en triangulaciones de 9 plantas. El núcleo central oculta las triangulaciones. El mayor acierto de este banco es la unificación del sistema de rigidización con tipología de núcleo central. Las triangulaciones se ubican atravesando el espacio interior para recoger todo el peso propio. La esbeltez hace de este edificio un logro estructural superior, lo cual se comprueba en los índices de rigidez, acortante y vuelco. Ante los problemas que se originaban en los rascacielos en Houston, los soportes ya no se ubicarán en las esquinas, sino desdoblados a ambos lados. El sistema de rigidización ya no será en cruces, sino en forma de K. De esta manera, la incidencia del espacio de uso se reduce en un 50%. La pérdida de eficacia estructural se compensa por el achaflanado de las aristas. El material se diversifica buscando racionalidad y economía, en la cual se usará hormigón para contrarrestar el vuelco y acero para los otros miembros de la estructura. El cuadro comparado preparativo por Le Mesurier ejemplifica la distancia que le separa de Hahn, la cual no se representarán más los edificios con una escalera evolutiva. La suma total de inercia de la masa estructural determina el índice de rigidez de vuelco. El Banco de China lleva hasta sus últimas consecuencias el esquema de Le Mesurier forzado por condiciones como tifones y terremotos, en el cual el edificio se rigidiza por diagonales que conforman un esquema espacial completo, del centro a las aristas y también en las caras exteriores. El edificio transfiere su peso mediante las diagonales a los soportes que absorben el momento de vuelco. En las plantas bajas el cortante se traslada a los núcleos interiores transformados en pantallas rígidas para liberar el acceso de diagonales. El edificio disminuye en sección según asciende, modificando su periodo de vibración y dificultando la aceleración en caso de sismo. La introducción de nuevos materiales permite imaginar nuevas soluciones al problema técnico de la verticalidad. Retrae el trabajo de Larry Colay sobre las relaciones entre material, forma y solicitación. Los materiales son llevados a su forma de trabajo óptima. Las tecnologías del acero y hormigón, la introducción de tensión, la elaboración formal y el desarrollo de nuevos materiales con tensiones de trabajo y límites elásticos mayores son los parámetros de la evolución de la construcción en altura. Tras la Segunda Guerra Mundial se introdujo el uso de calibradores electrónicos para medir deformaciones mediante la reproducción de características elásticas de un edificio. Estos modelos elásticos sustituyen los métodos que en su tiempo permitieron analizar configuraciones complejas, donde la función era principalmente verificativa. El avance de esto significó la incorporación de túneles de viento al estudio, que no solo sirvió para reproducir las características elásticas del edificio, sino también para incorporar el viento, que por su comportamiento dinámico obligaba a estudiar esto como una variable analítica. Con los nuevos modelos se establecieron métodos que permitieron analizar fenómenos que no tenían expresión matemática, como lo son las aceleraciones, frecuencias, amortiguamientos y tensiones estáticas y dinámicas. Con los modelos aeroelásticos, el proceso de optimización corresponderá a las condiciones de contorno del edificio y ahora se añadirá el conocimiento de la repercusión del viento en la oscilación del edificio. Como consecuencia de esto, habrán otros desarrollos no directamente referibles a la modelística, fundados en mecanismos que evitan el acceso de tensiones a la estructura. La introducción de elementos reactivos, elementos de amortiguación entre cerramiento y estructura serán los nuevos temas en la reflexión sobre la optimización pasiva del edificio. Y para unificar las distintas formas de abordar la optimización estructural, se tuvo como objetivo disipar la energía cinética del viento. Otra manera de aproximarse en el estudio de rascacielos fue gracias a la modelística aeroelástica, y tuvieron como objetivo principal la aeronáutica, automovilística y las consolidadas ya en la industria como la naval.
Buckminster Fuller logró plantear las relaciones de la arquitectura con el medio físico. Para esto, él pretendía expresar las mayores ventajas que se lograban dar gracias a la absorción mínima de energía. Esto mediante la idea Dymaxion, que es dinamismo máximo e iones, lo cual éste consideraba un principio que podía llevarse a la arquitectura. Buckminster, en el año 1927, a través de un manifiesto que publicó for the Timelock, propone un proyecto que consistía en viviendas organizadas verticalmente. Fowler quería presentar un método para economizar energía calorífica y estructural, también mediante un escudo aerodinámico que rota sobre el eje teniendo como factor la dirección y orientación del viento, le daba una solución a la climatización y a la acción mecánica del viento y su alta incidencia frontal. Para esto se basó en las pérdidas calóricas y a la resistencia ocasionada por la presión ejercida por el aire. Fuller encuentra en la construcción naval y aeronáutica una aplicación técnica avanzada de los principios energéticos que fundamentan su trabajo. Todo esto gracias a la aplicación de los túneles de viento. Gracias a esto se puede evidenciar la influencia de condiciones externas, estudiando la modificación de velocidad y ángulo de incidencia en el viento. Y también tendrá una repercusión arquitectónica la experimentación de la presión ejercida por el viento sobre configuraciones de rascacielos. También en 1967, un estudio sobre 6 plantas diferentes de idéntica superficie para el US Steel Building de Pittsburgh se hace eso. Como consecuencia de este estudio, el prisma fue regulando sus aristas con cortes, entalladuras en sus bordes que encuentran en su eficacia mecánica una excusa para replantear el tema figurativo de la esquina que Mies van der Rohe dejó zanjado en el diagrama. Por otro lado, se permitió estudiar el fenómeno llamado one-two punch, que es la excitación transversal a la dirección del viento de la vibración del edificio originada por turbulencias en las zonas de sotavento. También, gracias a los ensayos aeroelásticos, podemos encontrar distintas maneras de optimizar el trabajo frente al viento, como pueden ser alteraciones en la configuración general que mejoran la penetración aerodinámica, alteraciones en la sección que afectan al periodo de vibración, alteraciones en la textura superficial del cerramiento que amortiguan la acción horizontal y sistemas exteriores de descomposición tangencial del viento. Entre ellas son algunas consecuencias que afectan a la definición tipológica del rascacielos, favoreciendo un diseño más próximo al de los prototipos aerodinámicos. Bueno, mediante zonas de turbulencia, formas irregulares o con sistemas altamente texturizados, se permitió la transformación de energía cinética del viento en calorífica. Además, se permitió la absorción de tensiones para que éstas no se acumulen en la estructura principal. Esto mediante juntas elásticas entre los elementos superficiales de cerramiento, superestructura y su deformación. Todos estos sistemas de optimización fueron aplicados en el Hong Kong Bank de Norman Foster. Por ejemplo, su brise soleil, que es un elemento que evita el sobrecalentamiento de algunas fachadas en los edificios, crea zonas de turbulencia en su periferia. Así, estas transforman las acciones de los tifones en esfuerzos tangenciales gracias a sus aletas inclinadas. Continuando con lo anterior, si un edificio era dividido en 5 partes no iguales con un número decreciente de plantas, el periodo de vibraciones se distribuirá de manera distinta en cada área, evitando la aceleración de oscilaciones en el edificio. Todos estos sistemas de optimización permitieron que se pudieran imaginar sistemas aún más sofisticados de disipación, los cuales tienen como finalidad impedir o contrarrestar el acceso de las acciones del viento a la estructura principal. También para esto, algunas empresas se encargaron de reaccionar frente a la acción horizontal ya dada e introdujeron nuevos materiales y métodos para la amortiguación, como el neopreno o la amortiguación neumática. Mark Fintel y Fazlur Khan, pensando en los sismos que tienen que afrontar los edificios, idearon sistemas de amortiguación basados en las juntas elásticas en la unión entre las fundaciones y la estructura. Así evitaban el desplazamiento de los primeros niveles y que esto afecte al conjunto de la estructura. Aunque en 1973, con la inauguración del World Trade Center, en 1973, Leslie Robertson ideó una manera más útil de hacerle frente al viento, y era introduciendo amortiguadores viscoelásticos desarrollados por 3M, que irían en los sistemas de anclaje, así dándole participación a la fachada del comportamiento dinámico del edificio.
Esta amortiguación transformaba por fricción la energía cinética del viento, y el edificio, cuando se desplazaba de su posición de equilibrio, los conectores se moverían, permitiendo la reducción de vibración del edificio. También su propia cualidad de elasticidad les permitía volver a su posición una vez ejercida la carga del viento. El cerramiento pasó a tener ahora una respuesta energética global. Ahora permitía ser más compleja e implicada. La idea de Dymaxion de Fuller y los rascacielos comenzaron a demostrar su importancia tecnológica para las principales corrientes ideológicas europeas de la década de 1920. Fueron importantes para su época y también para su evolución en la concepción estructural de un edificio contemporáneo. Bueno, con esto finalizaríamos nuestra presentación y muchas gracias por su atención.